A partir de este momento, hablan los consumidores. Un espacio semanal producido por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios, UNCUREPA, y el Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios, IPADECU. Durante los próximos 30 minutos, compartiremos con ustedes los temas y aspectos más relevantes concernientes al consumo, a los actos y relaciones de consumo y las normativas nacionales e internacionales que regulan y protegen nuestros derechos, los derechos del consumidor. Ya con ustedes, hablan los consumidores. Buenas tardes, amigos consumidores. Bienvenidos a su programa Hablan los Consumidores. Este es un programa promovido por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y el Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECU. En este programa, que se estará presentando a partir de esta semana a las 3:30 de la tarde en este mismo canal, estaremos a la fecha de hoy esquematizando, hablando, dialogando sobre los principales derechos, obligaciones y cargas que los consumidores locales tenemos como parte del universo de pretensiones, de garantías que la Ley 45 de Protección del Consumidor no otorga, al igual que analizando otros aspectos dimanentes del universo de derechos de consumidores, como aspectos constitucionales, aspectos legales en general, y fundamentalmente sirviendo de marco introductorio a todo el mundo que representa esta temática de protección del consumidor en nuestro país. Este es su programa Hablan los Consumidores. Es un programa producido por la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, y el Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios, IPADECU. Ambas organizaciones panameñas dedicadas a la promoción, a la educación y a la defensa de los derechos de los consumidores. Ambas organizaciones que pertenecemos al movimiento mundial del consumo de los consumidores o el movimiento consumerista. Ambas organizaciones pertenecemos a Consumers International, la voz global de los consumidores, que está constituida por 220 organizaciones en 115 países del mundo. A la vez, tanto UNCUREPA como IPADECU somos miembros fundadores del Consejo Latinoamericano de Organizaciones de Consumidores, OCLAC, y pertenecemos también a la red Consuacción, una red conformada por organizaciones de consumidores y usuarios del área de Centroamérica, el Caribe y República Dominicana. Las organizaciones de consumidores están reconocidas en Panamá mediante las leyes vigentes aquí. Estamos reconocidos con personería jurídica en el Ministerio de Gobierno y Justicia, ante el Ministerio de Gobierno y Justicia, con toda la normativa legal existente, y posteriormente, de acuerdo a la Ley 45 de 2007, la Ley de Protección al Consumidor, estamos reconocidos como una organización de consumidores ante la ACODECO, que son toda la normativa legal que existe en nuestro país para ser reconocido como una organización de consumidores. UNCUREPA es la organización de consumidores más antigua que hay en el país. Comenzamos en el año 1993 y IPADECU comienza en el año 1995. IPADECU está conformada principalmente por abogados y estudiantes de derecho. Trabajamos juntas las dos organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y aquí un ejemplo, el programa Hablan los Consumidores. Como hemos venido comentando, este programa tiene el fin fundamental de explicar de una forma clara, sencilla y básica el universo de derechos que usted como consumidor tiene y que los proveedores, los buenos proveedores, deben cumplir a cierta cabal. Derechos que se enmarcan, como hemos venido igualmente citando de la semana pasada, en una seguidilla de directrices de garantías universalmente reconocidas por Naciones Unidas, reflejada igualmente en nuestra legislación patria a través de la Ley 45 y resuelta igualmente a través de decretos ejecutivos reglamentarios que dan lustre a esta materia de protección al consumidor en nuestra nación. Como hemos dicho en anteriores situaciones o en anteriores ocasiones, los derechos de los consumidores son derechos humanos reconocidos por las directrices de Naciones Unidas de Protección al Consumidor y directrices de Naciones Unidas de Consumo Sustentable. Como derechos humanos están reconocidos nuestros derechos en todos los países del mundo, en todos los niveles, como ha dicho el licenciado Flecha anteriormente, las pirámides que tienen la protección de los derechos de los
consumidores. Sin embargo, nosotros los consumidores, organizados o no, y lo preferente es que nos organicemos, tenemos unas normas legales que tenemos que conocer. En la medida que conozcamos nuestros derechos, también vamos a tener que conocer las normas. Acuérdense de los derechos de los consumidores: el derecho a la información, el derecho a ser representados, el derecho a la educación, el derecho a ser resarcidos en las cosas que nos afectan. Entonces, tenemos que tener conciencia, pero nosotros los consumidores tenemos que tener conscientes de algo bien interesante. Debemos conocer nuestros derechos, pero así como nuestros derechos, que son 8 derechos altamente reconocidos a nivel mundial, también tenemos deberes, y tenemos que comenzar como consumidores por nuestros deberes, de ser conscientes, de no ser que vayamos más allá de las expectativas de lo que podemos hacer legalmente. Entonces, la forma que nosotros vamos a reconocer nuestros derechos es teniendo y reconociendo nuestros deberes. Fíjense que se los estamos diciendo, es muy importante. No vamos a esperar que vengan a defendernos, o somos nosotros los que tenemos que informarnos y que educarnos para defendernos, utilizando las normas y las armas legales que en nuestros países existen. Y hay una cosa muy importante: Panamá tiene excelentes normas de protección al consumidor. Depende de nosotros como consumidores que podamos esgrimirlas y ser exitosos en la reclamación de nuestros derechos. Ciertamente, el universo de derechos de consumidores es bastante amplio y está esquematizado en la llamada pirámide jurídica de protección al consumidor. Pirámide jurídica que inicia en la cumbre con la Constitución Nacional, que a todos nos regula. Producto de un esfuerzo muy grande, muy fuerte, hecho en la última reforma constitucional, las asociaciones de consumidores, UNCUREPA y PADECO, pudimos impulsar que la Asamblea Nacional reconociera el derecho de los consumidores de estar protegidos a nivel o rango constitucional. De allí que en el artículo 49 de nuestra Carta Magna o Ley Fundamental se insertó finalmente el derecho de los consumidores a estar protegidos legalmente en el marco de toda esta temática de protección. Abajo de esta primera línea de defensa constitucional se cita similarmente la Ley 45 de 2007, una ley que previamente tenía antecesora, la Ley 29 de 1996, que fue la ley primigenia que en la época moderna de nuestro país crea, regula y fomenta el derecho de protección al consumidor. Después de estas dos primeras líneas de defensa, surge a la postre, a la fecha de hoy, el Decreto Ejecutivo 46 de 2009. Este decreto reglamenta de manera mucho más perfecta, mucho más específica los derechos de los que los consumidores hoy día contamos y tenemos. Y abajo de esta gran temática general de protección del consumidor se cimentan, se explican, se detallan, se exponen toda una larga lista de normativas legales de rango legal, de rango de decretos ejecutivos, de decretos leyes, como pueden ser la ley bancaria, la ley que regula el historial de hechos financieros, la ley que tiene que ver con el historial de crédito, valga la redundancia, las legislaciones que tienen que ver con la protección de la financiera, de los bancos, como he venido comentando, de la ley que tiene que ver con el tratamiento de la carne. O sea, todo un universo, una sincronía de normativas legales de todo campo, de toda clase, que tienen que ver específicamente con la protección de ustedes, amigos televidentes, como consumidores en este país. En la actualidad, la ley per se de protección al consumidor en Panamá es la ley 45 de 2007, es la que estamos utilizando actualmente. Originalmente esta ley reemplaza a la ley 29 de 1996. Cuando se produce a nivel mundial un nuevo sistema económico de la apertura económica, de la libre oferta y demanda, donde se eliminan una serie de participaciones de los estados, surgen entonces las leyes per se, el mercado, se protege al mercado. Las leyes nuestras a nivel de nuestros países, del sistema económico, están orientadas a proteger al mercado. Entonces debe existir entonces los entes, es donde sale la teoría de los entes reguladores de servicios públicos, entes reguladores de consumidores, diferentes entes reguladores. Y entonces nosotros contamos con la ley 45 del 2007, originalmente ley 29 de 1996. Tanto UNCUREPA como PADECO tuvimos la afortunada suerte, valga esa redundancia,
Participamos en la conformación de estas leyes. Estas organizaciones hemos trabajado siempre de la mano y a nivel de las asambleas legislativas, sobre todo en las leyes que tienen que ver con la protección a los consumidores. Entonces la ley 45 como la ley 29 estructura qué es la protección al consumidor en Panamá, cuáles son las instituciones, en este caso es ACODECO, antes era la CLICAC, que tiene que ver con la protección al consumidor. Entonces, ¿qué regula? Bueno, los actos, la competencia, la libre competencia y los asuntos del consumidor. Libre competencia cuando estamos hablando del mercado, que la competencia comercial sea perfecta, la competencia sea perfecta, que la libre oferta de demanda sea perfecta, y entonces las relaciones de consumo entre los proveedores y los consumidores. Entonces ahí tendremos que acudir nosotros los consumidores. Recuerden, Ley 45 de 2007. Es en este contexto general que específicamente se crea la Autoridad de Protección al Consumidor como primer baluarte administrativo de defensa de los consumidores. Esta autoridad está representada por su administrador general, el cual está dividido en forma individual en un director general de protección al consumidor y un director general de libre competencia que ve específicamente materias de práctica monopolística, de concentración económica y otras más que afectan a los consumidores. Es en esa práctica, es en ese universo que esta autoridad de protección al consumidor tiene que ver necesariamente con la protección de los consumidores hasta una cuantía básica o tope de 2.500 balboas. Todas, el resto de situaciones que sobrepasan esta suma de 2.500 balboas y que a la postre merezcan ser presentadas como quejas, como denuncia administrativa, pasan a otra entidad, pasan a otro cuerpo jurídico de protección que ya no sería ACODECO. En principio, ACODECO no solo ve esta temática, ACODECO también ve todas las protecciones del consumidor que tienen que ver con la regulación de los contratos, con la verificación de que los alimentos tengan ciertamente su fecha de vencimiento, con el cumplimiento de una decena de normativas legales regadas en varios cuerpos normativos o jurídicos legales, como la ley de carnes, como la ley de tarjeta de crédito, de entidades no financieras o bancarias, en fin. Todo este tipo de cuerpo legal es específicamente observado, visualizado y comprendido por ACODECO. Pasado ACODECO, pasada la pretensión, el valor de 2.500 balboas, usted como consumidor debe ir a defender sus derechos ante los juzgados de protección al consumidor. ¿Cuáles son estos? Son aquellos juzgados, en principio creados bajo la égida del juzgado 9º de protección al consumidor y juzgado 8º de circuito de protección al consumidor. Están en lo más alto de la escala circuital y ven todas las materias de protección al consumidor que tienen que ver con cuantías o causas de reclamos superior a 2.500 balboas. Pero por debajo de esta materia está el juzgado municipal de protección al consumidor. Este juzgado ve en forma competitiva, en forma a prevención con ACODECO, todas las materias, todos los conflictos que vengan de 0 hasta 2.500 balboas. Usted como consumidor puede ir de manera totalmente libre tanto al juzgado municipal de protección al consumidor como a ACODECO a presentar la queja que a bien tenga. Lo interesante de esto es que en el juzgado municipal de protección al consumidor usted no necesita abogado. Es el único ejemplo vivo judicialmente establecido en Panamá donde los consumidores, los usuarios del sistema judicial no requieren abogado para ejercer su pretensión y donde en caso de perder el consumidor su demanda no podrá ser condenado necesariamente en costa de ninguna forma. Encima del juzgado municipal de protección al consumidor, por encima del juzgado de circuito de protección al consumidor está el tercer Tribunal Superior de Protección al Consumidor que ve todas las apelaciones de los juzgados de circuito creados específicamente para defender a los consumidores nacionales. Está usted viendo Hablan los Consumidores.